Un agente de policía pateó y golpeó a una niña en el pasillo de la escuela, sin darse cuenta de que era la hija de Ronda Rousey. Segundos después, las puertas se abrieron de golpe y entró su madre. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La luz de la mañana se extendía sobre los pasillos de Palm Ridge High con una claridad casi irreal, bañando el suelo pulido hasta hacerlo brillar como un espejo. El aire olía a cera, a limpieza reciente y a una quietud fabricada que no pertenecía del todo a los seres humanos. En los ventanales, el reflejo del amanecer parecía detenido en un instante perfecto, como si el tiempo mismo hubiese decidido hacer una pausa antes de que comenzara el día. Solo se escuchaban el zumbido constante de los fluorescentes, el goteo distante de una llave mal cerrada en los baños y el rumor amortiguado de un carrito de limpieza moviéndose por el ala oeste. Era un silencio denso, meticuloso, el tipo de silencio que anuncia algo que todavía no se atreve a romperse. Emma Rousey caminaba despacio, con la mochila ajustada contra los hombros. El cierre metálico tintineaba a cada paso. Vestía una sudadera gris sin logotipo, el cabello recogido en una coleta simple, y en el borde del tirante de su mochila aún se veían las marcas de dientes de un cachorro que su madre había tenido cuando ella era pequeña. Aquella pequeña imperfección, casi invisible para los demás, era su talismán. La hacía sentir conectada a casa, a algo que le pertenecía. Emma no era de las que corrían por los pasillos ni de las que levantaban la voz. Había aprendido a moverse con el silencio, a pasar desapercibida. En un colegio donde el ruido era sinónimo de poder, la invisibilidad se había convertido en su escudo. Desde niña había aprendido una verdad que pocos comprendían. La fuerza no siempre hacía ruido. Recordaba las palabras de su madre como si las tuviera grabadas en los huesos. Respira antes de moverte. El control es el principio de la fuerza. Aquella frase la había acompañado en cada caída, en cada entrenamiento en el tatami, cuando aún era demasiado pequeña para entender que la calma también podía ser un arma. Su madre, Ronda Rousey, no era solo una figura pública o una exluchadora famosa para ella. Era una brújula moral, un ejemplo de cómo mantenerse firme incluso cuando el mundo intentaba empujarte. Pero Palm Ridge High no era un lugar que recompensara la calma ni la disciplina interior. Era un edificio lleno de vitrinas de trofeos y cámaras de seguridad. Un espacio donde la apariencia valía más que la verdad. Desde hacía unos meses, el distrito escolar había decidido endurecer sus medidas de seguridad. Se instalaron detectores de metales en las entradas, cámaras en los pasillos, códigos de acceso en las puertas. Lo llamaban prevención, pero a los ojos de los estudiantes se sentía más como vigilancia. Y hacía 2 semanas habían añadido una nueva figura a ese paisaje de control. El oficial Raymond Harris. Su llegada había cambiado el aire del colegio. Era un hombre de unos 40 y tantos, con el cabello gris cortado al ras y un cuerpo cuadrado, sólido, que hablaba de muchos años en la calle. Su sonrisa, en cambio, parecía aprendida frente a un espejo. Caminaba con las manos detrás de la espalda, observando a todos con la mirada de quien no confía en nadie. Los rumores sobre él corrían como corriente eléctrica. Algunos decían que había dejado el cuerpo de policía tras un malentendido con un sospechoso. Otros que simplemente no sabía retirarse del poder que le daba el uniforme. Los profesores no lo querían, pero guardaban silencio. Los alumnos lo llamaban el carcelero. Emma lo había visto un par de veces. No necesitaba más para saber que debía mantenerse lejos. Había algo en su manera de hablar, esa amabilidad forzada, esa sonrisa que no llegaba a los ojos, que le erizaba la piel. Era el tipo de hombre que disfrutaba del silencio de los demás. Aquel martes había llegado temprano al colegio. Quería entregar su proyecto de ciencias antes de que sonara el primer timbre. Llevaba la carpeta bien sujeta, con su nombre escrito en una esquina en letras ordenadas. Mientras caminaba por el pasillo principal, la luz blanca de las lámparas caía sobre los casilleros metálicos, alineados como un ejército. El aire estaba frío. Podía oír su propia respiración y el eco de sus pasos. Le gustaba esa soledad breve antes de que el colegio despertara del todo. Era el único momento del día en que podía pensar sin sentirse observada. Abrió su casillero,
Cambió un par de libros y sacó un cuaderno para repasar las notas de su experimento. El papel crujió cuando lo abrió. En ese instante, escuchó pasos detrás de ella. No eran pasos apresurados de estudiante, ni tranquilos de profesor. Eran lentos, firmes, con el sonido medido de unas botas de suela gruesa golpeando el suelo. Se tensó, sin mirar todavía. Lo sabía antes de girar la cabeza. «Buenos días», dijo una voz grave, educada en la superficie pero con una corriente de poder debajo. Emma se volvió despacio. «Buenos días, oficial Harris», respondió, bajando la mirada hacia el suelo. Él sonrió. «¿Llegas temprano?» «Sí, señor. Tenía que entregar algo a mi profesora antes de clase». Harris asintió y dio un paso más cerca. Su sombra cubrió parte de los casilleros. «Curioso», dijo. «Hoy temprano recibimos un reporte. Un alumno perdió su billetera. Dicen que fue cerca de este pasillo». Emma sintió como su garganta se secaba. «No vi a nadie por aquí», contestó con sinceridad. «¿No?», preguntó él, alargando la palabra como si pesara cada sílaba. «Bueno, a veces las cosas desaparecen rápido. ¿Puedo ver tu mochila?» Ella parpadeó confundida. «¿Mi mochila?» «Sí, solo para asegurarme de que todo está en orden. Procedimiento de rutina». El aire pareció volverse más denso. Emma se aferró al borde de su carpeta. «No hice nada malo», dijo en voz baja. «Entonces no tienes nada que temer», respondió él, aún con esa sonrisa que no tenía calidez alguna. Las palabras se clavaron como hielo. Emma recordó las advertencias de su madre. «Respeta, pero no te rindas. Conoce tus derechos». Inspiró hondo, tratando de no temblar. «No creo que pueda revisar mis cosas sin una razón», dijo con cuidado. La sonrisa de Harris se desdibujó apenas. «¿Perdón?» «No tiene causa para hacerlo», repitió ella con un hilo de voz. El silencio que siguió pesó como un golpe. Harris se inclinó un poco, acercando su rostro. Olía a café viejo y desconfianza. «Escúchame, jovencita», dijo. «Cuando un oficial te da una orden legal, tú obedeces». «Solo quiero llamar a mi mamá», susurró Emma, estirando la mano hacia su bolsillo. El movimiento fue rápido. La mano de Harris atrapó el teléfono antes de que pudiera desbloquearlo. «Podrás llamarla después», dijo, «cuando terminemos con esto». Emma lo miró sin comprender. «Es mi teléfono», logró decir, «y lo tendrás de vuelta en un minuto. Si no hiciste nada, no tienes de qué preocuparte». Pero había algo en su tono que no sonaba a minuto, ni a rutina. Era la voz de alguien que disfrutaba al ver a otro perder el control. Emma retrocedió un paso. Su espalda chocó contra los casilleros. El metal vibró. «No robé nada», repitió, su respiración volviéndose irregular. «Todos dicen eso», replicó él, un gesto burlón en la comisura de los labios. El pulso de Emma se aceleró. Sintió cómo su cuerpo se tensaba, un instinto aprendido en los entrenamientos con su madre. Pero el miedo la paralizaba. «Manos en los casilleros», ordenó Harris. «¿Qué?», balbuceó. «Dije manos en los casilleros. No hice nada». Él se acercó otro paso, su sombra envolviéndola. «No me hagas repetirlo». El sonido de su voz resonó con una violencia que no necesitaba gritar. Emma se quedó quieta, tratando de pensar, de encontrar una salida. Pero él ya la había tomado por los hombros y la giró bruscamente. El golpe de su cuerpo contra el metal fue seco, metálico, tan fuerte que los casilleros vibraron como un tambor. El aire le salió de los pulmones. Sus papeles cayeron al suelo, dispersándose como hojas al viento. «¿Qué está haciendo?», gritó, pero su voz apenas salió. «Quédate quieta», gruñó él, apretando más. «Me duele», susurró. «No te muevas», repitió. Podía sentir el frío del metal en la mejilla, el sabor a sangre en la boca, el peso de la injusticia presionándole el pecho. Intentó respirar como le había enseñado su madre, lenta, controlada, pero el miedo tenía sus propios planes. El clic metálico de las esposas fue el único sonido en el pasillo. Ella empezó a llorar, sin sollozos, solo lágrimas silenciosas que caían sobre el suelo encerado. «¿Dónde está la billetera?», preguntó Harris. «No la tengo», respondió, apenas audible. Él no respondió. Ajustó su agarre, empujándola una vez más contra el casillero. Entonces, de pronto, los pasos. No los de un alumno ni los de un profesor. Eran más pesados, más rápidos,
con un ritmo que no admitía dudas. Emma los sintió antes de oírlos del todo, y luego la voz. «¡Oye!», gritó una mujer, tan firme que el aire pareció detenerse. Harris giró, sobresaltado. Aflojó el agarre apenas un instante, lo suficiente para que Emma alzara la cabeza. Al final del pasillo, bajo la luz blanca, una silueta avanzaba con paso decidido. Llevaba una sudadera negra, el cabello recogido, los ojos encendidos por una furia que no necesitaba palabras. Emma la reconoció antes de que el corazón le diera tiempo a reaccionar. «Mamá», susurró. El oficial retrocedió un paso, confundido por la repentina presencia. La figura de Ronda Rousey se acercaba como una ola, cada paso lleno de propósito, de poder contenido. El pasillo que antes había sido un templo del silencio se convirtió en un escenario suspendido entre la calma y el caos. La luz parpadeó un instante, el aire vibró. Harris, aún con la mano en el hombro de Emma, alcanzó a abrir la boca para decir algo, pero el tono de Ronda cortó el espacio entre ellos como una línea trazada con fuego. «Suéltala», dijo, y con esa sola palabra, el silencio se rompió por completo. El eco de la orden de Ronda Rousey todavía flotaba en el pasillo, cuando el silencio se quebró del todo. El sonido de las botas del oficial Harris resonó con un tambor sordo contra el suelo encerado, y la tensión se volvió tan densa que parecía tener peso propio. Emma seguía con la mejilla apoyada en el metal frío del casillero, las lágrimas secándosele en la piel, los ojos abiertos de par en par sin comprender si lo que veía era real. Su cuerpo temblaba, no solo por el miedo, sino por la confusión absoluta de un instante que parecía no tener salida. Ronda, sin embargo, no se movía con dudas. Cada paso que daba era una afirmación, una línea invisible trazada con fuego en el aire. «He dicho que la sueltes», repitió, su voz ahora más baja, casi un susurro, pero cargada de una amenaza que ningún grito podría igualar. Harris se irguió con el reflejo automático de quien no está acostumbrado a ser desafiado. Su mandíbula se tensó y soltó un resoplido que pretendía sonar autoritario. «Señora, esto es un procedimiento policial. Le ruego que se aparte», dijo con un tono que no contenía ruego alguno. Ronda avanzó un paso más, lo suficiente para que la luz de los fluorescentes cayera sobre su rostro. Sus ojos eran un punto fijo, tan inmóviles como los de un animal que calcula distancias antes de saltar. «¿Un procedimiento?», preguntó con calma. «Estás golpeando a una niña». Harris titubeó. La mano que aún sostenía el brazo de Emma se aflojó apenas un instante, pero su orgullo lo empujó a recuperarse. «La alumna está bajo investigación por robo», dijo intentando que su voz no temblara. Ronda dio un paso más. Emma sintió el olor familiar de su madre, mezcla de jabón, cuero y aire frío. «¿Robo?», repitió sin apartar la vista del hombre. «¿Y encontraste algo?». El oficial la miró con una mezcla de desdén y precaución. «Todavía no, pero se ajusta a la descripción». «¿Descripción?». Ronda alzó una ceja sin perder la serenidad. «¿Qué descripción? ¿Una niña con mochila?». El hombre respiró hondo, buscando recuperar la autoridad que se le escapaba entre los dedos. «Señora, la invito a salir del área. Está interfiriendo con un procedimiento». El tono de Ronda cambió apenas, como una cuerda que se tensa. «No vas a tocarla otra vez». La voz resonó sin elevarse, pero fue suficiente para que la temperatura del pasillo descendiera. Emma, aún temblando, sintió como el aire se transformaba. Su madre no se movía con violencia, sino con precisión. Era como si el espacio mismo respondiera a su presencia. «Señora, le repito que se aparte. Está cometiendo una falta grave», insistió Harris, y cuando dio un paso adelante, Ronda se interpuso entre él y su hija con un movimiento tan rápido que el hombre apenas pudo procesarlo. Su cuerpo, compacto, firme, bloqueó toda visión de Emma. La niña apenas alcanzó a ver la espalda de su madre, recta como una muralla. «Una falta grave», repitió Ronda con una sonrisa helada, «es golpear a una niña desarmada». Harris apretó los dientes. Su orgullo herido se mezcló con el impulso de imponer control. El pasillo se sentía demasiado estrecho para contener a los dos. Dio otro paso, más decidido, extendiendo la mano. «Señora, la voy a detener si no...». No terminó la frase.
El movimiento de Rhonda fue puro reflejo. Su brazo giró, capturó el suyo por la muñeca, y el peso de su propio cuerpo lo arrastró hacia adelante. Hubo un instante suspendido en el que todo pareció flotar. Luego el impacto seco del cuerpo del oficial, golpeando el suelo con un estruendo que hizo vibrar los casilleros. El aire se llenó de un sonido hueco, seguido del crujido del radio en su cinturón, partiéndose contra las baldosas. Emma se quedó inmóvil, con la boca abierta. No había violencia en lo que su madre había hecho. No fue un ataque, sino una corrección precisa, exacta, el tipo de movimiento que solo se aprende tras años de control. Harry soltó un gruñido, aturdido, e intentó levantarse, pero Rhonda ya estaba de pie frente a él, su respiración medida, su cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, lista para responder a cualquier gesto. «No me obligues a volver a hacerlo», dijo con una calma que sonó más peligrosa que cualquier amenaza. Desde el extremo del pasillo, una puerta se abrió. Una figura menuda, con gafas y un abrigo de lana, se asomó al ruido. Era la profesora de arte, Laura Chang. Su rostro reflejó el horror del momento. El oficial en el suelo, la niña con los ojos hinchados de llanto, y Rhonda en pie, firme como una roca. No dijo una palabra. Sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a grabar. Harris, al verla, reaccionó con torpeza. «¡Apague eso!», gruñó llevándose una mano al costado. «No», respondió Laura sin alzar la voz. Su negativa fue más contundente que cualquier grito. Rhonda, sin mirar siquiera hacia la profesora, dio un pequeño asentimiento, una señal silenciosa de agradecimiento. Sabía que esa cámara era ahora el único testigo que no podría ser corrompido. El oficial se incorporó lentamente, con la respiración agitada. Su cara estaba roja, su orgullo hecho trizas. «Esto le costará caro», dijo, señalándola con un dedo tembloroso. «¿Agredir a un oficial en funciones?» «Lo que hiciste no es función», replicó Rhonda. «Es abuso». La tensión alcanzó su punto máximo. Desde las aulas cercanas comenzaron a salir estudiantes. Algunos se asomaron con curiosidad. Otros ya tenían los teléfonos levantados. La escena se multiplicaba en pantallas. Harris lo notó y su rostro palideció. Rhonda permaneció inmóvil, su mirada fija en él, como si el resto del mundo no existiera. Emma se agachó lentamente a recoger sus papeles. Sus manos temblaban y cada hoja que recogía era un esfuerzo por recomponerse. Cuando intentó hablar, su voz fue apenas un murmullo. «¡Mamá! Él dijo que yo...» «Shh», interrumpió Rhonda, sin apartar la vista del hombre. «No digas nada. Ya pasó». La multitud crecía. Se escucharon pasos apresurados, el sonido de radios comunicadores y voces adultas intentando imponer orden. El director Jennings llegó corriendo, el sudor brillándole en la frente. Se detuvo al ver la escena, el oficial en el suelo, la exluchadora Ronda Rousey en pie, su alumna llorando, los teléfonos apuntando como testigos implacables. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exclamó sin saber a quién dirigirse. «Su oficial atacó a mi hija», dijo Rhonda, tan serena que el silencio volvió a caer por un momento. «¡Eso es mentira!», gritó Harris poniéndose de pie con esfuerzo. La niña estaba resistiéndose a un registro. «¿Registro?», Rhonda giró hacia el director. «¿Así llaman ahora a maltratar a una estudiante?». Jennings balbuceó, incapaz de formular una respuesta coherente. Las cámaras de los teléfonos seguían grabando. El murmullo de los estudiantes se convirtió en un murmullo colectivo que llenaba el aire con una energía nueva, una mezcla de miedo, indignación y expectación. «Vamos a resolver esto en mi oficina», intentó decir el director, pero su voz era débil, insignificante frente a la escena. Rhonda lo miró con frialdad. «No, señor, esto se resolverá cuando lleguen los verdaderos policías», dijo, señalando con la cabeza hacia la entrada del colegio, donde ya se oían las sirenas. El destello azul de las luces se reflejó en los cristales de las puertas. Los estudiantes comenzaron a apartarse, formando un pasillo entre Rhonda y el oficial. El director se pasó la mano por la frente nervioso. «Señora Rousey, por favor», empezó a decir, pero la interrupción de las puertas abriéndose de golpe lo hizo callar. 2 agentes uniformados entraron. El primero, alto y de rostro curtido, se detuvo al ver la escena. Reconoció al hombre en el suelo y su expresión cambió.
«Ray, ¿qué has hecho ahora?», preguntó, y el tono no fue de apoyo. «Fui atacado», exclamó Harris alzando la voz. «Estaba cumpliendo con mi deber y esta mujer me agredió». «Hay videos», dijo Laura Chang, levantando su teléfono. «Y los alumnos también grabaron». El agente la miró, asintiendo lentamente. «Entonces, los revisaremos». Harris palideció. Rhonda se mantuvo quieta, su respiración aún controlada. Emma, a su lado, sostenía los papeles contra el pecho, los ojos bajos. «Vamos a necesitar declaraciones», dijo el agente con tono formal. «Las tendrán», respondió Rhonda. «Pero primero mi hija va a un hospital». El segundo agente, más joven, intentó intervenir. «Señora, si se va del lugar...». «No se preocupe», lo interrumpió Rhonda, sacando su licencia de conducir y mostrándola. «No pienso esconderme». El primer agente asintió, reconociendo que aquella mujer no era de las que huían. «Vayan, los contactaremos más tarde», dijo finalmente. El oficial Harris intentó protestar, pero su compañero lo hizo callar con una mirada. El pasillo se llenó de murmullos. Rhonda tomó la mano de Emma y juntas caminaron hacia la salida. Los estudiantes se apartaron, algunos inclinando la cabeza con respeto, otros con incredulidad. Las cámaras seguían grabando, capturando el momento en que la puerta principal se abría para dejarlas pasar. Afuera, la luz del sol era tan intensa que dolía en los ojos. Emma pestañeó varias veces antes de adaptarse. El aire fresco le golpeó la cara, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, respiró con libertad. Rhonda la guió hasta el coche estacionado frente a la acera, abriéndole la puerta con un gesto firme pero tierno. «¿Te duele algo?», preguntó. Emma negó con la cabeza, aunque el temblor de su voz la delató. «No lo entiendo, mamá. Solo estaba entregando un proyecto». Rhonda cerró la puerta, dio la vuelta y se sentó al volante. «Ya lo entenderás, cariño. A veces la gente con poder se olvida de por qué lo tiene». Mientras arrancaba el motor, los flashes de las cámaras comenzaron a destellar desde la entrada. Algunos reporteros ya habían llegado. Rhonda no miró hacia ellos. En su rostro no había triunfo, solo una serenidad que bordeaba el cansancio. Condujo en silencio. Emma, recostada contra el asiento, observaba por la ventana cómo los árboles pasaban uno tras otro, difuminados por la velocidad. Cada sombra proyectada sobre el vidrio parecía un recuerdo nuevo del miedo. «¿Estoy en problemas?», preguntó de pronto sin apartar la mirada del paisaje. Rhonda soltó un suspiro largo. «No, amor, no hiciste nada mal». Él dijo que sí, dijo que robé. «Él mintió», respondió su madre, con una calma que escondía el fuego que ardía por dentro. «Y ahora va a tener que responder por eso». El coche se alejó del colegio, perdiéndose entre las calles bañadas de sol. A lo lejos, las sirenas se desvanecieron, pero el ruido que quedaba en la mente de ambas no se apagó. En ese instante, mientras el vehículo se alejaba hacia el hospital, Rhonda sabía que el verdadero combate apenas acababa de empezar. La tormenta que había irrumpido en aquel pasillo no se detendría con un video ni con una disculpa. Lo que había sucedido ya no pertenecía solo a ellas. Se había convertido en algo más grande, en una grieta abierta en la fachada pulida de un sistema que fingía proteger a los débiles mientras los aplastaba. Emma cerró los ojos, aferrándose al sonido del motor como si pudiera borrar con él los gritos y los golpes. Rhonda, en cambio, miraba hacia adelante, el rostro tenso, el pulso firme. Había pasado demasiadas batallas como para creer que la justicia se presentaría por sí sola. Y sin embargo, mientras el coche giraba en la esquina, una sensación nueva se le instaló en el pecho. No era miedo, ni ira, era propósito. La tormenta había comenzado, y ella no pensaba retroceder. El hospital olía a desinfectante y a silencio, ese silencio pesado que no cura, sino que amplifica todo lo que duele. Las luces blancas caían desde el techo como una lluvia inmóvil, demasiado brillante, demasiado limpia, incapaz de esconder lo que había pasado. Emma estaba recostada sobre una camilla estrecha, la piel pálida bajo el resplandor artificial. Tenía una venda en el labio, un pequeño corte en la frente y un moretón que se extendía en tonos oscuros sobre el pómulo. No había fracturas, solo golpes. Pero Rhonda sabía que las heridas visibles eran las menos profundas.
Lo que no se veía era lo que de verdad pesaba. Permanecía de pie junto a la cama, sin moverse. Había pasado ya una hora desde que las enfermeras terminaron con los exámenes. El reloj de pared marcaba el tiempo con una precisión cruel. Rhonda no podía dejar de escuchar su propio pulso, tan fuerte que casi parecía llenar la habitación. Afuera, en el pasillo, el murmullo de los reporteros crecía. Las primeras noticias ya se habían filtrado, y con ellas, los ecos del escándalo comenzaban a expandirse. Emma la observaba en silencio. Sus ojos se movían lentos, como si cada pensamiento pesara demasiado. ¿Estoy en problemas?, preguntó de pronto, rompiendo la quietud. Rhonda levantó la cabeza, la mandíbula tensa. No, cariño, tú no hiciste nada malo. Él dijo que sí. Dijo que robé, murmuró la niña, mirando sus manos, los dedos marcados por las esposas que nunca llegaron a cerrarse. Rhonda cerró los ojos un instante, respirando hondo. Él dijo muchas cosas que no son ciertas. El silencio volvió, espeso. Emma se encogió un poco bajo la sábana. En su mente todavía resonaban las palabras del oficial, la sensación del metal frío, el sonido de los casilleros al golpear su cuerpo. Se preguntaba por qué había ocurrido todo, por qué la habían elegido a ella. No entendía de poder, de abuso, de autoridad. Solo sabía que había hecho lo correcto y aún así había terminado con miedo. Una enfermera entró con una carpeta. «Los rayos X están limpios», dijo con voz profesional. «Puede llevarla a casa cuando quiera. Pero debería descansar unos días». Rhonda asintió sin hablar. La mujer salió, dejando atrás el eco del cierre de la puerta. Emma la miró. «¿Va a venir la policía?» «Probablemente», respondió Rhonda. «Pero no hoy. Hoy solo te vas a recuperar». Sin embargo, no hubo tiempo para descansar. Apenas 20 minutos después, el murmullo del pasillo se transformó en un rumor más intenso. Alguien había avisado a la prensa. El nombre Rosie bastó para encender todas las alarmas mediáticas. La puerta de la habitación se abrió sin previo aviso, y una enfermera nerviosa asomó la cabeza. «Señora Rousey, hay periodistas en la entrada. Están preguntando por usted». Rhonda no se movió. «Diles que no tengo nada que decir». La mujer vaciló. «Uno de ellos dice que ya vio el video». La frase la golpeó como una chispa. «¿Qué video?», preguntó, aunque ya lo sabía. «El de la escuela. Alguien lo subió a internet. Está por todas partes». Por un instante la habitación pareció inclinarse, como si el suelo perdiera su eje. Rhonda miró a su hija, que la observaba con los ojos muy abiertos. «No pasa nada», dijo finalmente. «Ya lo verán todo por sí mismos». Horas después, mientras Emma dormía bajo los efectos del cansancio, Rhonda salió al pasillo. Su teléfono vibraba sin parar. Llamadas, mensajes, notificaciones. Abrió una al azar. En la pantalla, un titular brillante la enfrentó con su propio reflejo. «Rhonda Rousey golpea a oficial en escuela secundaria». Sintió una punzada de indignación mezclada con un cansancio que no sabía dónde colocar. Siguió leyendo. Algunos medios la llamaban heroína, otros agresora. Las imágenes circulaban sin contexto. El cuerpo del policía en el suelo, su mirada furiosa, el gesto protector de Rhonda sobre su hija. Nadie mostraba lo que había pasado antes. A las pocas horas, el hospital se llenó de cámaras en el estacionamiento. Había curiosos, periodistas, defensores y detractores. Algunos la aplaudían al verla salir. Otros la acusaban de haber cruzado la línea. Pero Rhonda no miró a ninguno. Solo quería llevar a su hija a casa. Por la noche, la casa estaba en penumbra. Emma dormía en el sofá, envuelta en una manta. En la televisión, con el volumen apagado, desfilaban titulares y paneles de opinión. Rhonda se quedó de pie frente a la ventana, mirando las luces de Los Ángeles extenderse hacia el horizonte. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez contestó. «¿Sí?» Su voz sonó firme, aunque la fatiga le enturbiaba el pensamiento. Del otro lado, una voz desconocida, masculina, habló rápido. «Señora Rousey, soy de la cadena local KVN. Queremos su versión. El video se ha vuelto viral. ¿Puede confirmar si el oficial la agredió primero?» Rhonda respiró hondo. «No tengo nada que decirles ahora. La opinión pública está dividida. Algunos piensan que... No me importa lo que piensen», interrumpió.
Me importa lo que pasó. Colgó. Sabía que el silencio no la protegería, pero no estaba lista para hablar. No todavía. Pasaron las horas y con la madrugada llegaron las llamadas de abogados, viejos conocidos, periodistas de revistas que nunca antes habían mostrado interés. En los noticiarios, los presentadores debatían si su reacción había sido proporcionada. Uno con sonrisa cínica dijo: «Cuando eres una exluchadora profesional, hasta tu defensa puede parecer un ataque». Rhonda apagó el televisor. A la mañana siguiente, el teléfono sonó otra vez. Esta vez era el distrito escolar. El tono fue formal, distante, cuidadosamente medido. «Señora Rousey, el superintendente desea reunirse con usted para discutir el incidente». Rhonda sabía lo que significaban esas palabras. Querían control de daños. «Mándenmela ahora», respondió. Llegó a la reunión al mediodía. La esperaban en una sala de conferencias con paredes beige y olor a café recalentado. Sentados alrededor de la mesa estaban el superintendente, el director Jennings y dos abogados. Las sonrisas eran de protocolo, las miradas de precaución. «Agradecemos que haya venido, señora Rousey», empezó el superintendente, un hombre de traje oscuro y voz baja. «Lamentamos profundamente lo ocurrido». Rhonda no respondió. Se sentó y los observó en silencio. «Estamos realizando una investigación interna», continuó él. «Por supuesto entendemos su preocupación como madre, pero debe comprender que su intervención complicó la situación». «¿Complicó?», preguntó Rhonda, inclinándose hacia adelante. «Mi hija estaba siendo agredida por un hombre armado». Uno de los abogados levantó la mano con gesto diplomático. «Nadie niega que la situación fue desafortunada, pero no fue desafortunada», lo interrumpió. «Fue criminal». El silencio cayó sobre la sala. El superintendente intentó recuperar la calma. «Entendemos su posición, pero el distrito debe proceder con cuidado. Hay implicaciones legales». Rhonda apoyó las manos sobre la mesa. «¿Implicaciones? ¿Para quién? ¿Para el hombre que golpeó a una niña o para la madre que lo detuvo?» El abogado respiró hondo. «Para todos los involucrados, señora Rousey, y por eso le pedimos cooperación». Rhonda se levantó. «He cooperado toda mi vida con sistemas como el suyo. Ya sé cómo termina, con excusas». El superintendente la llamó por su nombre, pero ella ya caminaba hacia la puerta. «No se preocupe», dijo antes de salir. «Cooperaré, pero no con ustedes. Con la verdad». Esa misma noche, aceptó la entrevista que había rechazado el día anterior. En el estudio de televisión, bajo las luces, se sentó frente a la periodista. El aire olía a maquillaje y cables calientes. «Señora Rousey», comenzó la entrevistadora, «millones de personas la han visto en el video. Algunos la llaman heroína, otros la critican. ¿Qué tiene que decir?» Rhonda la miró directamente. Lo que vieron fue a un hombre abusando de su poder y a una madre haciendo lo que cualquier madre haría. «Pero usted lo derribó», insistió la periodista. «¿No cree que fue excesivo?» «Excesivo fue ver la cabeza de mi hija golpear contra un casillero. Yo solo la protegí. Si eso es un crimen, entonces que me juzguen». Las palabras recorrieron el país en cuestión de horas. En Internet, el video se combinó con fragmentos de la entrevista. «La madre que no se cayó», tituló un sitio de noticias. Otros la acusaron de buscar protagonismo. Pero ya no importaba. La historia se había hecho pública, y con ella, la verdad comenzaba a filtrarse. 2 días después, Rhonda recibió una invitación formal del distrito para otra reunión, esta vez en presencia de representantes legales. Cuando llegó, los rostros eran distintos, pero la intención la misma. Hablaron de protocolos, de procedimientos, de evitar más escándalos. Rhonda los escuchó en silencio. Luego se levantó y les dijo: «Si no pueden proteger a los niños, no esperen que las madres guarden silencio». Al salir, el aire fresco le devolvió algo que había perdido: la claridad. Ya no estaba sola. En las redes sociales, padres de todo el país compartían su historia. Algunos le escribían mensajes de apoyo, otros le contaban casos similares. «Gracias por no rendirse», decía uno. «Gracias por no callar», decía otro. Esa noche, mientras Emma dormía, Rhonda encendió su computadora. Las imágenes del video seguían allí, reproducidas millones de veces. Abajo, entre los comentarios, uno llamó su atención.
Ella solo hizo lo que nosotros no nos atrevimos. Miró a su hija, dormida en el sofá, la respiración suave, el rostro tranquilo. Por primera vez en días, sintió que el miedo cedía su lugar a algo más grande. No era rabia ni deseo de venganza. Era una certeza. El silencio no la había protegido. Ahora era hora de romperlo. Al amanecer, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Respondió. Una voz masculina, grave, habló desde el otro lado. No me conoce, señora Rousey, pero vi lo que hizo. Tenga cuidado. No todos quieren que esto salga a la luz. Rhonda miró hacia la ventana, donde el sol comenzaba a pintar el cielo de naranja. Entonces que intenten detenerme, respondió, y colgó. Sabía que el camino que se abría ante ella sería largo, que el sistema no se rendía fácilmente. Pero ya no tenía dudas. Su lucha acababa de empezar, y esta vez no pelearía en un ring ni ante cámaras deportivas. Esta sería una pelea diferente, más silenciosa, más cruel, pero también más necesaria, porque el silencio había hablado y ella había decidido escucharlo. La mañana llegó con un aire pesado, cargado de un silencio que no era paz sino una pausa tensa entre dos combates. El sol asomaba tímido sobre las colinas de Los Ángeles, pero la casa de Rhonda permanecía en penumbra. Emma aún dormía en su habitación, el rostro tranquilo, aunque de vez en cuando su cuerpo se movía con sobresaltos involuntarios, reflejos de lo vivido. Rhonda la observó desde la puerta por un momento, con esa mezcla de ternura y furia que solo las madres conocen. No había dormido en toda la noche. La mente le martillaba con una sola pregunta. ¿Cuántas veces se había repetido esa escena con otros niños, sin cámaras, sin testigos, sin una madre que llegara a tiempo? El teléfono vibró sobre la mesa. Tomó el aparato y vio un mensaje de un número desconocido. Oficiales de asuntos internos pasarán hoy a mediodía. Quieren hacerle unas preguntas. No era una solicitud, era una notificación. La rabia le subió por la garganta, pero la contuvo. El autocontrol era su forma de respirar. Sabía que aquello era solo el principio. A las 11 en punto, un auto gris se detuvo frente a la casa. 2 personas bajaron. Una mujer de traje claro, delgada, con una carpeta bajo el brazo, y un hombre más corpulento, que sostenía un maletín y miraba a su alrededor con el aire rutinario del que ya ha hecho esto demasiadas veces. Tocaron el timbre. Rhonda abrió antes de que pudieran llamarla por segunda vez. «Señora Rousey», dijo la mujer, con voz cortés pero sin calidez. «Soy la investigadora Morales del Departamento de Asuntos Internos. Este es mi compañero, el inspector Dunn. Queremos hablar con usted sobre el incidente del viernes». «Adelante», respondió Rhonda, apartándose de la puerta. Entraron, se acomodaron en el salón y la mujer sacó su carpeta. No hubo preámbulos. «Sabemos que ya ha dado declaraciones a los medios, pero necesitamos su versión oficial». Rhonda se sentó frente a ellos, la espalda recta. «Mi versión no cambia. Un hombre golpeó a mi hija. Yo lo detuve. Morales escribió algo sin levantar la vista. El oficial Harris alega que actuó bajo protocolo, que creyó que la estudiante escondía un objeto robado. Dice que usted lo atacó sin advertencia». Rhonda soltó una breve risa seca. «¿De verdad eso es lo que van a investigar? ¿La reacción o la causa?» El hombre Don intervino con tono conciliador. «Estamos revisando todos los ángulos, señora. Pero hay cuestiones de procedimiento que debemos aclarar. Por ejemplo, el uso de la fuerza por su parte». «La fuerza», repitió ella. «¿Llaman fuerza a proteger a un niño?» El silencio fue su única respuesta. Morales pasó la página. «También necesitamos su consentimiento para revisar los registros de cámaras del colegio». «No los encontrarán», dijo Rhonda. «Me dijeron que se dañaron misteriosamente». Ambos intercambiaron una mirada. «¿Quién le dijo eso?», preguntó Don. «El director Jennings». Y no sonó precisamente sorprendido al decirlo. Morales tomó nota. «De todos modos, la investigación continúa. Le pediremos que no comente más el caso en público. Podría interferir con el proceso». Rhonda sonrió sin humor. «¿Y quién interfirió cuando mi hija gritaba en el pasillo?» La mujer cerró la carpeta. «Gracias por su tiempo, señora Rousey. Si necesitamos algo más, la contactaremos». Cuando se marcharon, Rhonda sintió que la casa se quedaba aún más vacía.
No era solo el espacio lo que pesaba, sino la certeza de que detrás de aquellas sonrisas neutras había un sistema que ya había decidido su papel en la historia. No era una víctima ni una madre, era una amenaza a la narrativa. Esa misma tarde llamó a su abogado, Víctor Álvarez. Él había sido su amigo antes de convertirse en su consejero legal. Su voz al teléfono sonó grave, cansada. Ya me enteré. Te están cercando. No me sorprende, dijo Ronda. Quieren convertir la verdad en un caso complejo. Exactamente. Están preparando la defensa del departamento. Intentarán cambiar el enfoque. Decir que el oficial estaba bajo presión, que temía por su vida, que fue un malentendido. ¿Y qué hacemos? Nos adelantamos, respondió Víctor. Presentaremos una queja formal ante la Fiscalía de Derechos Civiles. Si ellos intentan enterrarlo, lo llevaremos a los medios. Pero tienes que mantenerte firme. No reacciones a cada provocación. Ronda asintió, aunque él no podía verla. Lo prometo. Al colgar, su mirada cayó sobre el noticiero que seguía encendido en la televisión. En pantalla, un panel de expertos debatía su caso. Uno de ellos decía, la señora Rousey actuó por instinto, pero la ley no se mueve por instinto. Otro replicaba, ¿y la ley se mueve por justicia? Porque ese oficial no parece conocer la palabra. Ronda apagó el televisor. Esa noche, Emma salió de su habitación. Llevaba el cabello suelto, aún con los moretones visibles. Se sentó junto a su madre en el sofá. ¿Van a arrestarte?, preguntó con voz baja. Ronda le acarició la cabeza. No, amor, pero van a intentarlo. Emma frunció el ceño. No es justo. No lo es, dijo ella, pero la justicia no cae del cielo. Hay que pelearla. La niña guardó silencio, procesando aquellas palabras con la seriedad de quien está creciendo demasiado rápido. A la mañana siguiente, el acoso mediático se intensificó. Había cámaras frente a la casa, reporteros en las aceras, micrófonos apuntando a la ventana. Cada vez que Ronda abría la puerta, una avalancha de preguntas la atacaba. ¿Se arrepiente? ¿Golpeó al oficial intencionalmente? ¿Cree que su fama influyó en la cobertura? Ella no respondía. Su silencio era su armadura. Mientras tanto, el distrito escolar emitió un comunicado. El oficial Harris actuó en cumplimiento de sus funciones. Lamentamos los hechos, pero no haremos comentarios adicionales mientras continúa la investigación. Era el mensaje estándar, pulido y vacío, pero lo que realmente indignó a Ronda fue enterarse de que habían suspendido a la profesora Laura Chang, la única que había grabado todo. Fue al colegio sin avisar. Entró por la puerta principal, ignorando las miradas de los guardias y las advertencias de la recepcionista. El director Jennings estaba en su oficina, hablando por teléfono. Cuando la vio, se atragantó con sus propias palabras. Señora Rousey, no puede... ¿Por qué suspendieron a Laura Chang?, preguntó ella sin saludar. Eso es un asunto interno del distrito, balbuceó. Ella violó la política de privacidad al grabar. ¿Privacidad?, lo interrumpió. ¿Así le llaman a encubrir un delito? Jennings bajó la mirada. Señora Rousey, por favor, no haga una escena. Ronda dio un paso adelante. Su voz bajó hasta un tono que helaba. La escena ya la hizo usted cuando permitió que ese hombre trabajara aquí. El silencio fue absoluto. Jennings tragó saliva, sin atreverse a mirarla a los ojos. Ella se volvió y salió del despacho con la misma calma con que había entrado. Al pasar frente a los alumnos, algunos la miraron con admiración, otros con miedo, pero todos sabían quién era. Al llegar a casa, Víctor la esperaba en el porche con una carpeta bajo el brazo. Tenemos un problema, dijo sin preámbulo. ¿Otro? El sindicato de policías está preparando un comunicado. Van a pintar a Harris como víctima. Dirán que estaba haciendo su trabajo, que tú lo agrediste y que la niña estaba fuera de control. Ronda se quedó en silencio un instante. Entonces que lo digan. Y yo mostraré el video. Ya lo hiciste, replicó él. Pero ahora quieren desprestigiarte. Sacarán tus viejas peleas, tus reacciones en conferencias, incluso esa vez que dijiste que nunca retrocedes de una lucha. Usarán todo eso para demostrar que eres violenta. Ella cruzó los brazos. Entonces hablaré otra vez, pero esta vez no en televisión. ¿Dónde?
Donde más les duela, dijo. En las calles. Y así lo hizo. 3 días después, se presentó frente al edificio del Departamento de Policía, acompañada por decenas de padres, maestros y estudiantes. No llevaba micrófono, solo su voz. No estoy aquí porque sea famosa, dijo. Estoy aquí porque tengo una hija. Y porque sé que mañana puede ser la de cualquiera de ustedes. Las cámaras grabaron cada palabra. El video se volvió viral en cuestión de horas. Rousey desafía al sistema, tituló una cadena. Otra la llamó La voz de las madres. Pero la respuesta oficial no tardó en llegar. Esa misma noche, el departamento publicó un comunicado acusándola de incitar a la desobediencia civil y obstaculizar una investigación en curso. Rhonda lo leyó y sonrió con ironía. «Tienen miedo», dijo en voz baja. Emma se acercó sosteniendo su mano. «¿Y ahora qué va a pasar?» Rhonda la miró con ternura. «Ahora vamos a obligarlos a escuchar». El ruido mediático siguió creciendo. En los noticieros se hablaba de reformas, de abuso de autoridad, de la necesidad de revisar los protocolos en las escuelas. La historia ya no era solo suya, era de todos. Laura Chan, aún suspendida, le envió un mensaje. «Lo grabé todo. Si intentan borrar la verdad, tengo copias». Rhonda respondió con un simple «gracias». Una noche, cuando todo parecía calmarse, sonó el teléfono. Era un número privado. «¿Sí?», contestó. Una voz masculina respondió con frialdad. «Debería dejar las cosas como están, señora Rousey, por su bien y el de su hija». Rhonda no se inmutó. «¿Eso es una amenaza? Es un consejo. Hay fuerzas que no puede controlar». «Lo mismo dijeron la última vez que alguien intentó callarme», replicó ella, y colgó. No dijo nada a Emma, pero esa noche no apagó las luces de la casa. Permaneció sentada junto a la ventana, mirando hacia la calle, con los puños cerrados sobre las rodillas. Sabía que el enemigo ya no era solo un hombre, sino un sistema entero acostumbrado a proteger a los suyos. Sin embargo, también sabía que el miedo solo tiene poder sobre quien lo escucha. Al amanecer, las primeras notas en los periódicos digitales hablaban de movilizaciones espontáneas en distintos estados. Padres y estudiantes exigían justicia, no solo para Emma, sino para todas las víctimas de abuso escolar bajo la figura de agentes armados. La historia de Rhonda había abierto una grieta, y por esa grieta empezaban a entrar la luz. En la televisión, un periodista comentó: «Tal vez esto sea el inicio de un cambio. Tal vez el miedo esté dejando de ser una excusa». Rhonda lo escuchó en silencio. No sonrió. Sabía que el cambio nunca era rápido, que el sistema no se rendía, se adaptaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo había empezado a moverse, una vibración en el aire, una respuesta colectiva al eco de un solo grito. «Basta». Cuando Emma bajó a desayunar, su madre la esperaba con una sonrisa tranquila. «Hoy no vamos a hablar de miedo», le dijo. «Hoy vamos a hablar de fuerza». «¿De la tuya?», preguntó la niña. «De la nuestra», respondió Rhonda. Y mientras el sol entraba por la ventana iluminando la mesa, Rhonda comprendió que la lucha ya no era solo suya ni de su hija. Era la de todas las voces que el sistema había tratado de silenciar y que, gracias a un acto de valor en un pasillo escolar, habían aprendido a hablar. El amanecer del día del juicio llegó con una luz gris, casi indiferente, como si el cielo mismo se negara a tomar partido. En las calles de Los Ángeles el tráfico avanzaba lento, pero en las cercanías del tribunal el movimiento era frenético. Cientos de personas se congregaban frente al edificio, algunos portando carteles con el rostro de Rhonda Rousey y su hija, otros sosteniendo pancartas con mensajes de apoyo o exigencias de justicia. Las cámaras de televisión se alineaban a ambos lados de las escaleras, buscando el mejor ángulo, el gesto más pequeño que pudiera transformarse en titular. Rhonda llegó acompañada por su abogado, Víctor Álvarez, y por Emma, que llevaba un abrigo azul y el cabello recogido. Caminaban despacio, intentando ignorar las luces de los flashes. La multitud murmuraba, algunos aplaudían, otros gritaban consignas. Rhonda mantenía la mirada al frente, el rostro sereno, la respiración controlada. Cada paso era un recordatorio de que no estaba luchando solo por su hija, sino por algo mucho más grande. Dentro del tribunal, el aire era distinto.
más frío, cargado del murmullo de los asistentes y el eco de pasos que se perdían en el mármol. Los asientos se llenaban rápidamente. Había periodistas, observadores civiles, miembros del sindicato policial y familias de otras víctimas que habían venido desde distintos estados para presenciar el juicio. Todos sabían que lo que ocurriría allí marcaría un precedente. El oficial Raymond Harris estaba sentado en el banquillo de los acusados. Llevaba el uniforme, aunque el brillo de las insignias ya no tenía el mismo peso. Su rostro mostraba cansancio, pero también resentimiento. Miró brevemente hacia Rhonda, y por un segundo sus miradas se cruzaron. No hubo palabras, pero el intercambio fue suficiente. Él sabía que había perdido mucho más que su trabajo. Ella sabía que todavía tenía que ganar la verdad. El juez, un hombre de cabello blanco y rostro severo, golpeó la mesa con el mazo. «Este tribunal está en sesión», dijo, y el murmullo se desvaneció. El fiscal, un hombre de voz profunda, tomó la palabra. «Estamos aquí para juzgar los actos del oficial Raymond Harris, acusado de abuso de autoridad, agresión física y conducta inapropiada en un entorno escolar. Las pruebas muestran que el acusado sometió a una menor sin causa probable y empleó fuerza excesiva». El abogado defensor se levantó enseguida, ajustando el nudo de su corbata. «Objeción, su señoría. Mi cliente actuó conforme al protocolo. El incidente fue una trágica confusión agravada por la intervención violenta de la señora Rousey». El juez levantó la mano. «La objeción será considerada durante el proceso. Prosigan». Rhonda observaba todo sin pestañear. Su mente repasaba una y otra vez el momento en que había visto a su hija contra el casillero, el sonido del golpe, el miedo en sus ojos. Cada palabra del abogado defensor era una afrenta, una distorsión de lo que había vivido. Pero Víctor le había advertido: «No reacciones. Tu calma será tu arma». El primer testigo fue el director Jennings. Su voz temblaba mientras relataba los hechos. «Escuché gritos en el pasillo. Cuando llegué, el oficial estaba en el suelo y la señora Rousey sostenía a su hija. Había caos, estudiantes grabando y... bueno, todo fue muy confuso». El fiscal lo miró con atención. «¿Confuso? ¿O estaba usted más preocupado por la reputación de su escuela que por la seguridad de sus alumnos?» Jennings tragó saliva. «Yo solo seguí los protocolos. ¿Los mismos protocolos que permitieron a un hombre armado golpear a una menor?» El director bajó la mirada. No sabía que la situación había llegado a ese punto. «Pero las cámaras estaban instaladas», continuó el fiscal. «¿Por qué los videos desaparecieron?» Jennings dudó antes de responder. «Hubo un fallo técnico. El silencio en la sala fue casi insoportable. El juez tomó nota y el público murmuró entre dientes. Cuando fue el turno de Rhonda, la sala se llenó de una expectación silenciosa. Caminó hasta el estrado con paso firme, se colocó frente al micrófono y juró decir la verdad. Su voz cuando comenzó era tranquila, sin dramatismos. Llegué a la escuela después de recibir una llamada de una profesora que me dijo que algo había ocurrido. Cuando entré, vi a mi hija contra un casillero. El oficial la tenía inmovilizada. Le pedí que la soltara. Se negó. Lo repetí. Él levantó la voz y cuando dio un paso hacia mí, reaccioné. El fiscal asintió. ¿Fue un ataque? No, fue defensa. El abogado defensor se levantó. Señora Rousey, usted es una deportista entrenada, experta en artes marciales. ¿No cree que su reacción fue desproporcionada para un hombre que solo estaba cumpliendo con su deber? Rhonda lo miró sin pestañear. No hay deber que justifique golpear a una niña. Pero usted lo derribó con fuerza. Con control, corrigió ella. No le hice daño, solo evité que siguiera haciéndolo. El abogado sonrió con ironía. ¿Entonces cree que estaba por encima de la ley? Creo que la ley debería proteger a los inocentes, respondió, no a los que abusan de ella. Un murmullo recorrió la sala. El juez pidió silencio, pero no pudo evitar que la frase resonara como un eco. Luego vino el turno de Emma. La niña caminó despacio hacia el estrado, nerviosa, las manos apretadas. Su voz era suave, pero clara. Yo solo quería entregar mi trabajo. Él me pidió la mochila. Dijo que había robado una billetera, pero yo no había hecho nada. Intenté explicarle, pero me agarró del brazo. Me asusté. El fiscal se inclinó hacia ella con gentileza. ¿Te golpeó? Sí.
Me empujó contra los casilleros. ¿Dijo algo mientras lo hacía? Emma dudó. Dijo que todos decimos lo mismo, que todos mentimos. El público volvió a murmurar. Rhonda bajó la cabeza, apretando los puños. Cuando subió al estrado la profesora Laura Chang, la tensión alcanzó su punto máximo. Llevaba su teléfono en la mano. «Grabé el video», dijo, «porque sabía que si no lo hacía, nadie nos creería». El fiscal la miró. «¿Por qué decidió intervenir?» «Porque vi miedo en los ojos de esa niña. Y porque ya había escuchado rumores sobre el comportamiento del oficial». «¿Rumores de abuso?» «Sí. Algunos alumnos lo habían denunciado antes, pero nunca se hizo nada. El abogado defensor intentó desacreditarla. Señora Chang, usted violó normas internas. ¿No lo considera un error? Si decir la verdad es un error, lo volvería a cometer». El juez intervino. «Muéstrenos el video». La pantalla se encendió frente a todos. La grabación era nítida. Se escuchaba el golpe, el llanto de Emma, el tono autoritario del oficial, la voz de Rhonda ordenándole detenerse, y luego el sonido seco del cuerpo de Harris cayendo al suelo. En el silencio que siguió, nadie se movió. El fiscal se volvió hacia el jurado. Esa es la diferencia entre autoridad y abuso. Una madre no debería necesitar fuerza para proteger a su hija en una escuela. La defensa pidió una pausa. Harris no levantaba la mirada. Sus manos se retorcían sobre la mesa. Por primera vez la arrogancia había desaparecido de su rostro. Durante los días siguientes, desfilaron más testigos, estudiantes, padres, especialistas. Todos coincidían en lo mismo. El sistema había permitido que el poder se convirtiera en impunidad. La defensa intentó reconstruir la reputación de Harris, presentando informes médicos sobre su estrés laboral, cartas de antiguos compañeros, pero nada contrarrestaba el peso del video. El día de los alegatos finales, el tribunal estaba lleno. El fiscal habló primero. «Hoy no se juzga solo a un hombre. Se juzga a un sistema que se acostumbró a mirar hacia otro lado. Este caso no es un accidente, es un reflejo». Cuando le tocó hablar a Víctor, el abogado de Rhonda, se levantó despacio y caminó hasta el centro de la sala. «La señora Rousey no vino aquí a ganar fama. Vino a defender lo que cualquiera defendería, la dignidad de su hija. La justicia no debería castigar el valor, debería aprender de él». El juez dio la palabra final al jurado. Las horas que siguieron fueron interminables. Rhonda se quedó sentada, mirando el suelo, con las manos entrelazadas. Emma dormía apoyada en su hombro. La multitud afuera cantaba su nombre. Cuando por fin regresaron los miembros del jurado, el silencio fue absoluto. El juez los observó con atención. ¿Han llegado a un veredicto? El portavoz se levantó. «Sí, su señoría. Encontramos al acusado, el oficial Raymond Harris, culpable de los cargos de abuso de autoridad y agresión». Un murmullo se expandió como una ola. Rhonda no se movió. Cerró los ojos, exhaló despacio. Emma la miró, sin entender del todo lo que significaba, pero sintiendo que algo pesado se había roto. El juez golpeó el mazo. «El tribunal dicta sentencia. Destitución inmediata y pena de prisión por 2 años, con posibilidad de revisión». Afuera, el público estalló en aplausos. En las redes sociales la noticia se propagó en segundos. «Culpable», decían los titulares. «Justicia para Emma». Rhonda salió del tribunal rodeada de cámaras, pero esta vez no había miedo en su rostro. Solo una calma profunda, esa calma que llega cuando la verdad finalmente se abre paso entre las sombras. Víctor caminaba a su lado sonriendo por primera vez en semanas. «Lo hiciste», le dijo. «Lo hicimos», respondió ella mirando a su hija. Emma levantó la mirada hacia el cielo. «¿Ya se acabó?» Rhonda la abrazó. «No, cariño, esto solo empieza». Detrás de ellas, el edificio del tribunal se alzaba como una fortaleza de mármol, imponente y frío. Pero por primera vez, Rhonda sintió que sus muros podían romperse. No con golpes, sino con verdad. Mientras se alejaban entre la multitud, la gente las rodeaba, aplaudiendo, tomando fotografías. Alguien gritó: «Gracias por no rendirte». Rhonda levantó la mano a modo de saludo, sin detenerse. Esa noche, cuando regresaron a casa, el silencio fue distinto. No era el silencio del miedo ni de la espera, sino el que deja una tormenta después de arrasar con todo.
Rhonda miró a Emma dormida en el sofá, con la cabeza apoyada en un cojín, y comprendió que la batalla más difícil ya no sería contra hombres armados, sino contra la indiferencia. Encendió la televisión. En cada canal hablaban del caso. Políticos prometían reformas, expertos analizaban las implicaciones legales. Algunos decían que se trataba de un punto de inflexión para la relación entre seguridad y educación. Pero para Rhonda, más allá de las palabras, el cambio era personal. Había demostrado que la verdad podía imponerse, aunque costara todo. Cuando apagó las luces, se quedó mirando por la ventana. Afuera, la ciudad dormía, pero en su pecho algo seguía encendido. No era ira ni orgullo, era convicción. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabía que ya nada volvería a ser igual. Había ganado más que un juicio. Había recuperado la fe en la justicia, no como institución, sino como acto de valentía. El tribunal había quedado atrás, pero las repercusiones del juicio seguían expandiéndose como ondas en el agua. Durante semanas, los titulares no dejaron de repetir las mismas palabras: justicia, abuso, madre, coraje. La historia de Rhonda y Emma había trascendido el ámbito de un caso judicial para convertirse en un símbolo, en una conversación nacional sobre poder, autoridad y dignidad. En las calles, en las escuelas, en los programas de televisión, todos discutían lo mismo. ¿Hasta dónde puede llegar la autoridad antes de volverse opresión? Y sobre todo, ¿cuánto debe soportar una madre antes de defender a su hijo? Pero mientras el país debatía, Rhonda intentaba recuperar algo parecido a la normalidad. Volvía a llevar a Emma al colegio cada mañana, aunque sus pasos eran lentos, y su mirada recorría los pasillos con desconfianza. La escuela era otra ahora. Los murales recién pintados, los pasillos vigilados por nuevos rostros, y un silencio tenso entre los docentes. El viejo miedo seguía allí, disfrazado de cortesía. Sin embargo, algo había cambiado en la atmósfera. Los estudiantes caminaban con la cabeza más alta. Los profesores hablaban con más cuidado. La violencia había dejado una cicatriz, pero también una lección. Una tarde, mientras Rhonda esperaba en el coche a que Emma saliera, sonó su teléfono. Era Víctor. «Tienes que ver las noticias», dijo con voz contenida. «El Departamento de Educación acaba de anunciar una revisión nacional de los programas de seguridad en escuelas. Han citado tu caso como detonante». Rhonda encendió la radio y escuchó la voz de una periodista. «La decisión marca el inicio de una nueva era en la política escolar. La llamada línea Rousey servirá como referente ético para delimitar el uso de la fuerza en entornos educativos». Aquella frase, la línea Rousey, se repitió varias veces más. Al principio le pareció absurda. Luego sintió algo distinto, una mezcla de alivio y responsabilidad. No había buscado ser símbolo de nada, pero el mundo la había elegido como tal. Emma salió del edificio corriendo, con un brillo nuevo en los ojos. «Mamá, tienes que ver esto», dijo sosteniendo una hoja con manchas de pintura. «En el gimnasio hicieron un mural. Bueno, somos nosotras». Rhonda arqueó las cejas confundida. «¿Nosotras?» «Bueno, no exactamente», explicó la niña. «Es una mamá y una hija. Están frente a una sombra enorme, y entre ellas hay una línea blanca en el suelo. La maestra dijo que representa la línea que nadie debe cruzar nunca más». Rhonda sintió que algo dentro de ella se quebraba suavemente. No de dolor, sino de emoción. Esa línea que había dibujado sin planearlo, al irrumpir en aquel pasillo, ahora se había convertido en una metáfora para todos. Esa noche fueron a ver el mural. La pintura cubría casi toda una pared. Una madre de pie, firme, con la mano extendida protegiendo a su hija. Detrás de ellas, un fondo oscuro. Y delante, una franja blanca que brillaba bajo la luz artificial del gimnasio. A su alrededor, decenas de estudiantes observaban en silencio. Nadie hablaba, pero el significado era claro. En letras grandes, arriba se leía: «La línea que protege no divide». Emma apretó la mano de su madre. «¿Te gusta?» Rhonda asintió, incapaz de hablar. No había discurso posible para aquello. Por primera vez desde el incidente, sintió que la historia de su hija no se contaba desde el dolor, sino desde la esperanza. Los meses siguientes fueron distintos. Las entrevistas disminuyeron.
Las cámaras desaparecieron y el ruido mediático se desvaneció. Pero las consecuencias del caso seguían floreciendo. En distintos estados comenzaron a organizarse talleres de ética y defensa infantil. Maestros y padres creaban grupos de apoyo. En algunos distritos se retiraron oficiales armados de las escuelas. En otros, se implementaron programas de mediación y entrenamiento emocional. Cada pequeño cambio era una semilla, y aunque no todos germinaban, el terreno ya no era el mismo. Un día, Rhonda recibió una carta del gobernador invitándola a formar parte de una comisión consultiva sobre protección infantil. La leyenda del encabezado era solemne: Consejo Nacional por la Dignidad Escolar. Leyó la invitación 3 veces antes de doblarla con cuidado y dejarla sobre la mesa. No quería cargos ni títulos. No buscaba reconocimiento. Su lucha no era institucional, era humana. ¿Vas a ir?, le preguntó Emma curiosa, mientras hacía su tarea. No, respondió Rhonda sonriendo. Hay otras formas de enseñar. Semanas más tarde, madre e hija visitaron un centro comunitario recién inaugurado. En el cartel de la entrada se leía: Fundación La Línea, fortalecer para proteger. Dentro, un grupo de niñas practicaba movimientos básicos de defensa personal bajo la guía de una joven instructora. El aire olía a caucho nuevo y a determinación. Rhonda las observó en silencio, reconociendo en ellas algo familiar. Esa mezcla de fragilidad y fuerza que había visto en los ojos de Emma aquel día. La instructora la vio y se acercó con una sonrisa. Nos inspiramos en usted, dijo. En su historia. No enseñamos a pelear, enseñamos a no tener miedo. Rhonda la escuchó con una calma serena. Entonces están enseñando lo más importante, respondió. Al salir, Emma se detuvo junto al cartel. ¿Crees que algún día ya no hará falta enseñar esto? Rhonda miró el horizonte, donde el sol comenzaba a caer detrás de los edificios. Tal vez no lo vea yo, pero algún día sí. El tiempo siguió su curso. La atención pública se desvió hacia otros escándalos, otras causas. Pero el eco del caso Rousey persistió en las conversaciones, en las reformas, en las familias que hablaban abiertamente de los abusos de poder. Lo que había comenzado como un acto instintivo de protección se había convertido en una cadena de cambios invisibles, pero reales. En una mañana de verano, Rhonda regresó a la escuela por invitación de la nueva directora. El ambiente era distinto, más abierto, más humano. En las paredes, los estudiantes habían pintado frases inspiradoras. Una de ellas decía: el respeto no se impone, se gana. La directora la recibió con un apretón de manos sincero. Queríamos agradecerle, señora Rousey. Gracias a usted, la forma en que vemos la autoridad cambió para siempre. Rhonda sonrió. Gracias a ustedes por no mirar hacia otro lado. Cuando caminó por los pasillos, el sonido de las risas de los niños la acompañó. En el mismo lugar donde su hija había sido golpeada, ahora había una placa pequeña conmemorativa. Aquí se trazó una línea, que nunca vuelva a borrarse. Esa noche, en casa, Emma dibujaba en silencio. Su madre se acercó y vio lo que hacía. Era una ilustración sencilla, una madre y una hija caminando juntas, y detrás de ellas, una sombra que se disolvía en el aire. En una esquina, había escrito una frase: ya no tengo miedo. Rhonda acarició su cabello. ¿Sabes? Ese es el mejor final que podría imaginar. ¿Final?, preguntó Emma levantando la cabeza. Yo creo que es un comienzo. Rhonda sonrió. Tienes razón, es un comienzo. El verano avanzó y poco a poco las cosas volvieron a su ritmo. Pero el cambio interior, ese que no se mide en titulares, seguía creciendo. Rhonda había aprendido que el verdadero poder no estaba en los golpes ni en la fama, sino en la capacidad de mantenerse firme cuando el mundo intenta quebrarte. Y Emma había comprendido que el valor no siempre grita. A veces simplemente se levanta, mira de frente y dice: ¡basta! Una tarde cualquiera, mientras el sol bañaba la ciudad con su luz anaranjada, Rhonda y Emma caminaron por el parque. El viento movía las hojas, los niños corrían y reían, ajenos a la historia que había cambiado tantas cosas. Rhonda observó a su hija y pensó que, tal vez, la lucha más importante no era contra un sistema, sino contra el miedo que lo alimentaba. Cuando regresaron a casa, la televisión transmitía un reportaje sobre nuevas leyes escolares inspiradas en su caso.
Rhonda apagó el aparato antes de terminar de escucharlo. No necesitaba verlo. Ya sabía lo que importaba. Se sentó junto a Emma en el porche, bajo el cielo estrellado. La niña apoyó la cabeza en su hombro. ¿Crees que algún día olvidarán lo que pasó?, preguntó. Rhonda miró las estrellas. Quizás sí, pero eso no importa. Lo importante es que aprendan. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No había miedo ni rabia, solo paz. Una paz conquistada, no concedida. La paz de saber que, pase lo que pase, había una línea trazada en el corazón del mundo. Una línea que nadie volvería a cruzar sin que alguien se levantara para decir, hasta aquí. Y mientras el viento susurraba entre los árboles, Rhonda comprendió que esa era su verdadera victoria. No los titulares, ni los juicios, ni las reformas. Era ver a su hija reír sin temor, caminar sin mirar atrás. Vivir en un mundo que, aunque imperfecto, era un poco más justo porque un día ella decidió no quedarse callada. La noche los envolvió con suavidad. Emma se quedó dormida, apoyada en su madre, y Rhonda, mirando el horizonte oscuro, sintió algo que hacía mucho no sentía: tranquilidad. El futuro seguiría trayendo batallas, sí, pero también traería esperanza. Porque mientras existieran madres dispuestas a proteger, hijas capaces de perdonar y voces que no se apagaran, el mundo aún tendría remedio. La línea había sido trazada, no con pintura ni palabras, sino con verdad. Y esa línea, pensó Rhonda, ya no era solo suya, era de todos. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mira también los otros que ya están en el canal y comparte este video con tus amigos para que más personas puedan verlo.